Todavía recuerdo el momento exacto en que sus manos temblaron. Estábamos parados en la puerta B6 y mi abuela aferraba el sobre de su tarjeta de embarque con ambas manos, excepto que no había nada adentro. Emma susurró con la voz quebrada. Dijo que no había boleto para mí, y entonces mi papá se dio la vuelta como si ella fuera un error que pudiera borrar, como si los 20.000 que les dio no significaran nada. Eso fue en Acción de Gracias. Ellos abordaron el vuelo a Europa. Yo me quedé con ella. Nunca me arrepentí. 3 semanas después, cuando regresaron de París y caminaban riendo por la zona de llegadas, se quedaron helados porque yo estaba allí de pie, justo al lado de un hombre, con un traje gris oscuro. Y en su mano había una carpeta que lo cambiaría todo. Esta es la historia de una traición de una mujer que lo dio todo, y de lo que sucede cuando alguien finalmente dice, basta. Mientras crecía, nunca sentí realmente que perteneciera a mi familia. Mi papá, Charles Whitmore, era un agente inmobiliario obsesionado con la imagen. Mi mamá, Débora, estaba más preocupada por los planes de dieta y el estatus social que por las emociones reales. Las cenas familiares eran actuaciones guionizadas, conversaciones triviales, críticas, silencio. Pero había una persona que hacía que la vida se sintiera como la luz del sol. Mi abuela Lillian. Era la madre de mi papá, una maestra de escuela jubilada, que vivía en una modesta casa de un solo piso en Meridian. Cada verano me acogía como si fuera su propia hija. Mientras mis padres se iban a cruceros, solo para adultos, yo pasaba las tardes cálidas, horneando pan de canela, regando sus hortensias y quedándome dormida en el sofá, mientras ella tarareaba viejas melodías de Billie Holiday. Era gentil, pero astuta, amable pero firme. Cuando lloré por no haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños de mi prima, ella me enseñó a pintar en su lugar. Cuando mis padres me regañaron por sacar una B en matemáticas, ella dijo, «Las calificaciones miden números, no el valor de una persona». Guardaba todo lo que yo hacía, cada dibujo torpe, cada tarjeta de cumpleaños. Su refrigerador estaba cubierto con mi infancia. E incluso cuando crecí, me mudé y me convertí en enfermera en Boise, nunca dejé de visitarla, porque la abuela nunca dejó de amarme. A diferencia de mis padres, ella nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su afecto. Y en el fondo, siempre temí que resintieran ese vínculo, que tal vez vieran su dulzura hacia mí como una amenaza. Nunca lo dijeron en voz alta, pero podía verlo en la forma en que la mandíbula de mi padre se tensaba cada vez que la abuela me elogiaba, o cómo la sonrisa de mi madre se volvía más delgada cada vez que elegía pasar las vacaciones con la abuela, en lugar de volar a Aspen. Aún así, me decía a mí misma que no la lastimarían, no a ella. Estaba equivocada. Ese día de Acción de Gracias, cuando llegaron a su casa, con maletas sonrisas y promesas de un viaje familiar a Europa, quise creerles. Quise creer que tal vez por una vez tenían la intención de incluirla. Pero incluso entonces, una parte de mí contenía la respiración porque el amor en mi familia siempre venía con condiciones. Y la abuela. Ella nunca vio cómo se apretaban esas condiciones. Comenzó con vino pastel y cumplidos que se sentían demasiado ensayados. Estábamos reunidos alrededor de la pequeña mesa de comedor de caoba de la abuela. Ella había preparado su famosa cazuela de batatas y la habitación olía a canela y pavo asado. Todos sonreían demasiado, reían con demasiada facilidad. Conocía esa risa. Era la que mi padre usaba cuando intentaba cerrar una venta. «Estaba pensando», dijo papá entre bocados, «qué increíble sería llevar a esta familia a un lugar especial. Ya sabes, Europa, todos nosotros. Roma, París, Londres, una aventura inolvidable». La abuela parpadeó sorprendida. «Oh, eso suena encantador, pero no sé si mis articulaciones podrían soportar tanto caminar». «Esa es la belleza de esto», dijo él radiante. «Lo tomaremos con calma. Tendrías tu propio asiento, sillas de ruedas disponibles. Nos quedaríamos en hoteles con ascensores. Servicio a la habitación, un lujo». Mamá, mi tía Dana, intervino asintiendo. «Mamá, nunca has salido del país. Esta es tu oportunidad». Incluso mis primos Brooke y Tyler, que apenas levantaron la vista de sus teléfonos en toda la noche, murmuraron algo como «sí, sería genial». Miré a la abuela. Estaba en silencio revolviendo su té lentamente. Entonces papá añadió, como si fuera algo casual, «Solo necesitamos un poco más para las reservas.
Los depósitos vencen la próxima semana. El resto está cubierto. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto es un poco más? Pregunté manteniendo un tono uniforme. Él sonrió. Solo 20.000. Pensé que la abuela podría contribuir. Siempre ha querido que viajemos como familia. La habitación quedó en silencio por un segundo. Luego la abuela sonrió débilmente. Bueno, si eso une a todos. Quise gritar, pero no lo hice, porque la abuela se veía feliz, esperanzada, como una niña esperando ser elegida por primera vez. Y después de toda una vida de ser marginada por sus propios hijos, creo que finalmente creyó que la veían de nuevo. Llamó al banco a la mañana siguiente. La escuché dar los números de cuenta. Me quedé en el pasillo con los puños apretados. Debería haberla detenido. Debería haberle pedido que esperara, que cuestionara por qué era ella quien tenía que pagar, cuando nadie más parecía mover un dedo. Pero todo lo que dije fue: «Abuela, ¿estás segura?» Ella me dio una palmadita en la mano. «Cariño, finalmente me están incluyendo. Vale cada centavo». Cada parte de mí quería creerle, pero algo en la forma en que papá la abrazó, al despedirse demasiado rápido, demasiado distraído, me dejó un nudo frío en el estómago. Esto no era un regalo, era una transacción, y la abuela no se daba cuenta de que ella era la que salía perdiendo. La mañana de nuestro vuelo a Europa, la abuela estaba lista antes que nadie. Llevaba su cardigan azul marino con botones dorados y los mismos zapatos planos negros que siempre llamaba sus zapatos de viaje, aunque no había viajado en años. Su maleta era pequeña, casi vergonzosamente pequeña. Del tipo que empacarías para un viaje de fin de semana, no para una gira europea de 3 semanas. «Empaqué ligero», dijo con orgullo, «para no retrasar a nadie». Le di una sonrisa suave, pero por dentro tenía el estómago hecho un nudo. En el aeropuerto todo se movió rápidamente. Papá tomó el control revisando pasaportes y ladrando órdenes como un general en una misión. La tía Dana revoloteaba preocupándose por su almohada para el cuello y botellas de agua carísimas. Nadie le hablaba realmente a la abuela. Rodamos su maleta detrás de nosotros hacia el área de salidas internacionales. Ella miraba a su alrededor con un asombro silencioso, como una niña en un parque temático, absorbiéndolo todo. «Nunca he visto un aeropuerto tan grande», susurró agarrándose a mi brazo. Llegamos al mostrador de facturación. Ahí fue cuando comenzó. La voz de papá cambió aguda tensa en voz baja. Lo oí murmurar con el empleado de la aerolínea. Frases como: «No está en el manifiesto», y «debe ser un error del sistema». Me acerqué. «¿Qué está pasando?», pregunté. Papá se giró fingiendo calma. «Hay una confusión. Parece que el boleto de la abuela no se procesó, pero está bien, lo resolveremos». La sonrisa de la abuela se desvaneció. «Charles, ¿qué quieres decir con que mi boleto no se procesó?». Él evitó su mirada. «Probablemente sea un fallo del sitio web. Estas cosas pasan, pero con el tiempo que tenemos, no creo que podamos arreglarlo ahora». La tía Dana intervino encogiéndose de hombros. «Quizás sea lo mejor, mamá. El vuelo es largo. Europa implica mucho caminar. Tú misma dijiste que te dolían las rodillas». La abuela parpadeó, sus manos se apretaron alrededor del asa de su pequeña maleta. «Pero yo pagué». «Te di el dinero», dijo su voz apenas un susurro. Mi padre esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto, y todos vamos gracias a tu generosidad. Pero deberías descansar, mamá. Te traeremos regalos, fotos, historias». Y entonces, así sin más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. Sin disculpas, sin abrazos, solo desdén. Me quedé helada. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor de guerra. A nuestro alrededor, otras familias se abrazaban, reían, tomaban fotos, y nosotros permanecíamos inmóviles. Solo yo y mi abuela y una maleta que de repente se sentía demasiado pequeña. Me miró parpadeando lentamente. «No hay boleto para mí», murmuró de nuevo, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar algo. Le tomé la mano. «Entonces yo tampoco voy». Intentó protestar con la voz temblorosa. «Emma, has estado soñando con este viaje». «No», dije, «no sin ti». Y así abordaron un avión a Europa. Y nosotras caminamos en silencio de regreso, a través de las puertas del aeropuerto, hacia el frío viento de noviembre. El viaje a casa fue sin palabras. La abuela se sentó en el asiento del pasajero, con las manos pulcramente dobladas en su regazo. No lloró,
No se enfureció. Simplemente miraba por la ventana como si estuviera viendo pasar la vida de otra persona. Cuando llegamos a su casa, caminó directamente a su silla favorita, junto a la ventana. Abrió la cremallera de su maleta y comenzó a desempacar con movimientos lentos y metódicos suéteres doblados, una pequeña botella de loción de lavanda, un pasaporte que nunca había sido usado. Me quedé en el umbral, sin saber si debía decir algo o simplemente dejarla fingir que no había pasado nada. En cambio, fui a la cocina y le preparé té de manzanilla. Cuando regresé, sostenía una vieja foto de su padre y la tía Dana en una playa de hacía décadas. Los bordes estaban gastados, los colores desvaídos, pero su sonrisa en esa foto era brillante y valiente. Realmente pensé que tal vez esta vez lo decían en serio, dijo en voz baja. No respondí, no podía. La ira en mi garganta era demasiado espesa para hablar. Más tarde esa noche, después de que ella se fue a la cama, me senté sola en la mesa del comedor. Mi computadora portátil brillaba débilmente en la oscuridad. Escribí un término de búsqueda, casi instintivamente, leyes de abuso financiero a personas mayores, Idaho. Aparecieron página tras página de artículos legales, estadísticas y números de líneas de ayuda. Hice clic en un enlace, Oficina de Protección de Ancianos, Derechos de Herencia, División de Boise. Allí estaba claro como el agua. Si una persona mayor es coaccionada, engañada o manipulada para transferir activos bajo falsas pretensiones, puede calificar como explotación financiera. Anoté el número. A la mañana siguiente la abuela estaba en el jardín. Llevaba sus guantes de punto y estaba podando las hojas muertas de sus rosales. Salí y le entregué una taza de café. No tienes que fingir que estás bien, dije suavemente. Ella me dio una sonrisa cansada. No estoy fingiendo, cariño. Simplemente no quiero hacerlo más difícil para ti. Ya es difícil, admití. Pero no hacer nada, eso es más difícil. Miró los pétalos en su palma. Siguen siendo mis hijos. Lo sé, susurré. Pero tú eres mi familia y no dejaré que te hagan esto. No respondió. Pero esa noche llamé al número. Una recepcionista me transfirió con alguien llamado Víctor Hensley, un abogado de la Oficina de Protección de Ancianos. Cuéntemelo todo, dijo su voz tranquila, deliberada. Así que lo hice, y por primera vez en días no me sentí impotente. Víctor Hensley no se parecía a lo que esperaba. No era frío ni demasiado formal. Cuando llegó a casa de la abuela, a la tarde siguiente, vestía un blazer gris vaqueros y una expresión cálida que no se sentía ensayada. Le estrechó la mano a la abuela con delicadeza y se sentó en el borde del sillón como alguien que visita a una vieja amiga, no como quien investiga un crimen. Señora Whitmore, comenzó. Emma me ha contado sobre el incidente. Sé que esto no es fácil, pero quiero que entienda que lo que sucedió en ese aeropuerto no fue solo hiriente. También puede ser ilegal. La abuela se movió incómoda agarrando su taza de té. No quiero problemas, dijo en voz baja. Son mi familia. Víctor asintió como si hubiera escuchado eso 100 veces. Entiendo, pero estoy aquí para protegerla. Lo que hicieron, coaccionarla, para que les diera 20.000, bajo falsas pretensiones, y luego abandonarla, cumple los criterios de explotación financiera de personas mayores. Vi sus ojos parpadear, duda, culpa, vergüenza. Así que hablé. Abuela, les diste ese dinero porque prometieron algo que nunca tuvieron la intención de cumplir. Eso no es generosidad. Es un robo envuelto en sentimentalismo. Víctor se inclinó hacia adelante. Con su permiso, me gustaría ayudar a recuperar sus fondos y proteger sus derechos legales. Necesitaremos reunir documentación, sus extractos bancarios, cualquier mensaje de texto, correo de voz, testigos si es posible. Ella vaciló. Luego, por primera vez desde el aeropuerto, dijo algo firme. Está bien. Si Emma cree que esto es lo correcto, entonces confío en ella. Eso era todo lo que necesitábamos. Durante la semana siguiente, Víctor y yo trabajamos como una tormenta silenciosa. Fuimos a su banco local. La gerente, una mujer llamada Sharon, conocía a la abuela desde hacía años y se puso pálida cuando le explicamos lo que había sucedido. Imprimió el extracto que mostraba una transferencia de 20.000 a una cuenta a nombre de mi padre. Regresamos al aeropuerto y encontramos a la misma agente que había manejado nuestro check-in, Marisa, una joven con trenzas cortas
y una memoria aguda. «Oh, sí», dijo entrecerrando los ojos. «Recuerdo a esa señora mayor, parecía perdida. Su hijo dijo que su salud la convertía en un riesgo para el vuelo y le dijeron que se fuera a casa. Se sintió malfrío. Aceptó proporcionar una declaración por escrito. Cada pieza del rompecabezas hacía más difícil respirar y más fácil actuar. De vuelta en casa de la abuela, ayudé a Víctor a escanear documentos, mientras la abuela nos preparaba sándwiches de queso a la parrilla fingiendo que nada de esto estaba sucediendo. Pero pude ver el cambio en ella. No se inmutó cuando Víctor usó palabras como caso civil o revocación de la herencia. Incluso dijo mientras cortaba tomates: «Quizás es hora de que se den cuenta de que no soy solo una billetera en una mecedora». Víctor sonrió. «Yo diría que es usted una mujer muy poderosa, señora Whitmore». Ella se sonrojó como una colegiala. Unos días después, Víctor levantó la vista de su computadora portátil y dijo con calma: «Emma, estamos listos». «¿Listos para qué?», pregunté. Cerró su carpeta y me miró a los ojos. «¿Para cuando regresen?». 3 semanas después regresaron. Sabía el número de vuelo. Víctor había obtenido el itinerario del historial de reservas de la agencia de viajes, comprado por supuesto con el dinero de la abuela. No le dije que iba a ir. Ella estaba en casa esa mañana, cuidando su pequeño rosal junto al porche. Le dije que tenía recados en la ciudad. Ella solo sonrió y me entregó su lista de compras sin saber que yo tenía algo completamente diferente planeado. Llegué temprano al aeropuerto internacional de Boise, esperando junto a la puerta de llegadas con Víctor a mi lado. Esta vez llevaba un traje más oscuro sin blazer, solo líneas nítidas y el tipo de calma que ponía nerviosa a la gente. Llevaba una simple carpeta de Manila. Dentro había copias de los extractos bancarios, la declaración escrita de Marisa y una citación autorizada por el tribunal, aprobada solo 2 días antes explotación financiera de un adulto vulnerable. Restitución civil pendiente, solicitud de suspensión de la herencia. Entonces los vi. Mi padre apareció primero, arrastrando 2 maletas de gran tamaño, con pegatinas de Roma y París. Mi madre lo seguía con el pelo perfectamente peinado y las uñas recién hechas. La tía Dana llevaba gafas de sol en el interior y se tomaba selfies con Brooke y Taylor, quienes se reían de algo en TikTok. Se veían felices intactos, como si nada hubiera pasado hasta que me vieron. Di un paso adelante sin decir una palabra. Víctor caminó a mi lado. «Charles Whitmore», dijo con firmeza. «Dana Brooks, esto es para ustedes». Le entregó a mi padre y a mi tía una copia de la citación. Ambos miraron los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «¿Qué es esto?», balbuceó papá. Víctor permaneció tranquilo. Notificación legal de investigación sobre abuso financiero a Lillian Whitmore. Se les requiere responder en un plazo de 7 días hábiles. El incumplimiento puede resultar en una demanda formal. La tía Dana se quitó las gafas de sol. «¿Hablas en serio? Esto es una locura. Ella nos dio ese dinero». Víctor levantó una ceja. «Bajo tergiversación documentada. Eso no es generosidad, es fraude». El rostro de mi padre se oscureció. «Emma, ¿tú hiciste esto?», asentí. «¿Estás demandando a tu propia familia?». «No», dije con calma. «Estoy protegiendo a la mía. Le hiciste creer que querías incluirla y luego la humillaste en la puerta de embarque como si fuera desechable». «Es vieja», espetó mamá. «Ese viaje habría sido duro para ella». «Pero no para su cuenta bancaria», interrumpí. Se quedaron en un silencio atónito. Luego la tía Dana escupió. «Siempre has sido una dramática». Víctor se interpuso entre nosotros. «Esta conversación ha terminado. Nos veremos en la mediación». Y así nos dimos la vuelta y nos marchamos. Pero antes de irme, miré por encima del hombro una sola vez. Y vi sus rostros, sin alegría, sin poder, solo pánico. No se presentaron a la primera reunión de mediación. Víctor dijo que no les sorprendía. Gente como ellos generalmente piensa que el silencio nos hará desaparecer. No fue así. En cambio, el juez emitió un fallo en rebeldía a favor de la abuela. Restitución total. 20.000 devueltos en un plazo de 30 días. Pero eso no fue todo. Basándose en la evidencia de engaño intencional y daño emocional, el tribunal suspendió todas las reclamaciones de herencia vinculadas a su patrimonio. Se presentó una recomendación formal. Revocación de todos los derechos de herencia familiares,
relacionados con mi padre, mi tía y sus cónyuges. Cuando llevé los papeles del fallo a casa, la abuela se sentó en la mesa de la cocina, dándoles la vuelta lentamente en sus manos. «¿Realmente hicieron esto?», murmuró no con incredulidad, sino más bien como una confirmación silenciosa de algo que había intentado no creer durante demasiado tiempo. «Siento que haya tenido que llegar a esto», dije suavemente. Ella me miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero de alguna manera más ligera. «No, cariño, siento haber dejado que esto durara tanto». Esa noche llamó al señor Hendricker, su abogado de patrimonio de hace años. Escuché desde el pasillo mientras le daba instrucciones claras e inquebrantables. «Me gustaría actualizar mi testamento», dijo. «Sí, quiero eliminar a Charles y Dana por completo. No ninguna porción, ya han tenido suficiente». Más tarde, cuando estábamos sentadas en el porche con tazas de chocolate caliente, me dijo: «No hago esto por enojo, Emma. Solo quiero paz. Y la paz significa no dar a la gente más oportunidades de lastimarte». Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. En las semanas siguientes la ayudé a cerrar una cuenta conjunta que había abierto con mi padre años atrás. Transferimos sus ahorros a un nuevo fideicomiso protegido. Insistió en que yo figurara como su defensora financiera. «Quiero que te encargues de las cosas si yo no puedo», dijo. «Siempre podrás», susurré de vuelta. Pero por dentro sabía que no era así. Algo en ella había cambiado. No solo la decepción, sino los años de anhelo que finalmente daban paso a la aceptación. No amargura, solo claridad. Regresamos a las rutinas lentamente. Jardinería, compras de supermercado. Hornear demasiadas galletas que no necesitábamos. Pero algo nuevo también floreció. Comenzó a dibujar de nuevo garabatos de tulipanes, colinas y pájaros. Nos inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario, y ella aceptó, después de algunas quejas. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo una mañana, presionando el pincel contra el lienzo. Y no lo era. Habíamos empezado de nuevo, solo nosotras dos. Sin pretensiones, sin actuaciones, sin más esperas de disculpas que nunca llegarían. Solo presencia, solo verdad. Y en ese espacio la abuela no era una víctima. Era libre. La primavera siguiente planté tulipanes amarillos a lo largo de toda la valla del jardín de la abuela. Una vez me dijo, cuando yo tenía 8 años, que los tulipanes amarillos significaban esperanza, no alegría. «La alegría va y viene», dijo, «pero la esperanza es lo que mantienes vivo incluso cuando todo lo demás se desvanece». Quería que volviera a ver esa esperanza cada mañana, al abrir las cortinas. Para mayo, el jardín floreció en un mar de oro suave. La abuela se paró en el porche con su cardigan, gastado café en mano, y simplemente miró. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. «Pensé que necesitabas algo que esperar con ilusión», dije. Me apretó la mano. «Ya lo tengo, cariño, a ti». Ese verano tomé una decisión. Solicité el ingreso al programa de maestría en gerontología y defensa de los ancianos en la Universidad Estatal de Idaho. Quería ser la voz de otros, como ella, como tantos, cuyas historias nunca llegan a los tribunales o a los centros comunitarios. Cuando se lo conté, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Siempre supe que cuidarías de la gente. Simplemente, nunca imaginé que empezarías conmigo». Sonreí. «Tú eres la razón por la que siquiera sé cómo cuidar». La vida siguió adelante, no sin sombras, pero con una luz más constante. La abuela hizo amigos en su clase de pintura. Gente que amaba sus historias, a quienes no les importaban las cuentas bancarias ni los lazos de sangre, solo la amabilidad. Incluso vendió algunas pinturas en la feria de artesanía local, una de ellas titulada Puerta B6. Nunca le dijo a nadie lo que significaba, pero yo lo sabía. Ocasionalmente, recibíamos correo con la dirección de la tía Dana o de mis padres, tarjetas, intentos vagos de reconectar. Nunca los abríamos. La abuela simplemente los deslizaba en un cajón, etiquetado como «sin respuesta», y volvía a su libro o a su té. Nunca se disculparon. Nunca intentaron devolver el dinero, nunca preguntaron cómo estaba. Y finalmente, dejamos de esperar que lo hicieran. Pasaron 2 años. Luego, una mañana de otoño, encontré a la abuela sentada en silencio junto a la ventana envuelta en su colcha favorita. Se veía en paz, pero cansada, de una manera que no había visto antes. «Solo estoy un poco más lenta estos días», susurró. «Pero los tulipanes volverán la próxima primavera, ¿verdad?» «Siempre lo hacen»,
dije apartando suavemente su cabello plateado. Ella asintió cerrando los ojos. 2 semanas después falleció mientras dormía. Sin dolor, sin drama, solo la paz que siempre había deseado. La enterramos en una colina, cerca del pequeño lago del pueblo, bajo un viejo roble. Coloqué un ramo de tulipanes amarillos frescos en su tumba envuelto en una cinta con sus iniciales bordadas ELW. En el funeral, vino gente de todo el pueblo, su profesora de pintura, el florista que la había ayudado a elegir semillas, Sharon del banco e incluso Marisa del aeropuerto enviaron flores y una nota que simplemente decía: ella importaba. Lo hacía y todavía lo hace. Después del servicio, me quedé sola junto a la tumba, sosteniendo un último tulipán. El viento rozó mi mejilla como dedos y juraría que pude oír su voz decir: «Sigue adelante, Emma, sigue floreciendo». Y así lo hice. Terminé mi carrera y ahora trabajo con la Iniciativa de Justicia para Ancianos, investigando abusos, abogando por reformas y ayudando a reescribir la narrativa para personas como ella. Todavía vivo en su casa. Mantuve vivos los tulipanes amarillos. Cada año florecen más brillantes. Y cada primavera me siento en el porche con una taza de té, miro esa valla dorada. Y digo lo mismo en voz alta. No solo criaste a una nieta abuela, criaste a una testigo, criaste a una luchadora. Y eso es un legado suficiente para toda una vida.